Hola y bienvenidos a Revelando la Revelación. Hoy vamos a profundizar en otra gran revelación que se encuentra en las diferencias de los evangelios sinópticos. Así que recuerden, hemos mostrado que el fin de los días es una porción llamada arriba, que son 50 días seguidos por 14 años, 7 años de sellos y 7 años de trompetas. Todo esto se llega a entender cuando te das cuenta de que la revelación del fin de los días son los evangelios sinópticos. Los últimos serán los primeros serán los últimos. Lucas, luego Marcos, luego Mateo. Si eres nuevo, te recomendaría ir a ver algunos de los anteriores. Así que, ¿en qué vamos a profundizar hoy y cuál es esta diferencia? Está en la parábola de la viuda que tuvo 7 maridos. Así que había una mujer, ella tuvo 7 maridos. Uno tuvo un marido, él murió. Tuvo un marido y murió, así 7 veces, todos murieron y al final ella también. Y la pregunta es, ¿de quién es esposa cuando ya está allí en el cielo con ellos? Esto es lo que obtienes. Es bastante increíble porque todo se trata de cuando entiendes cuáles son las diferencias en el evangelio. Así que cuando ves lo que la gente llama una contradicción o lo que la gente llama una discrepancia, ¿verdad? Ellos o simplemente lo llamarán perspectiva. Cada vez hemos podido mostrarles que estas diferencias siempre revelan profecía y les voy a mostrar cómo se relaciona exactamente con esta historia también. Así que aquí estamos en la versión de Lucas, en Lucas capítulo 20, y le están preguntando a Jesús sobre quién va a ser su esposo, estos 7, una vez que ella esté allí en el cielo con ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren, escuchen esto, tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y esto significa además significa separado, pero también conectado, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, ni pueden ya morir más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Vaya, esto es muy poderoso cuando entiendes lo que se está diciendo dentro de las diferencias. Verás, hay un grupo que es tenido por digno y hay otro grupo de entre ellos que son parte de la resurrección de los muertos y son llamados los hijos de Dios. Ahora observa esto. Ahora vayamos a la versión de Marcos y luego te mostraré cuáles son estas diferencias. Así que en la versión de Marcos, en el capítulo 12, y recuerda, si olvido decir en qué capítulo estoy, solo mira a la derecha. Así que en Marcos capítulo 12, en su versión, comenzando en el versículo 24, Jesús respondió y les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Ves eso? Así que en Marcos, de entrada, él dice: ¿no lo entienden? Ustedes ya no entienden, ya están en error. No es una locura. No ves nada sobre el error en el Evangelio de Lucas, solo en Marcos y en Mateo. Eso es muy revelador y ya verás. Se equivocan por no conocer las Escrituras. Al entender que Lucas es pretribulacionista, Marcos medio tribulacionista y Mateo post-tribulacionista, comprendes que todos son verdaderos. Los pretribulacionistas conectan con Lucas, los medio tribulacionistas con Marcos y los post-tribulacionistas con Mateo. ¿Quién es el grupo de Lucas? Los que están en Cristo, llenos del Espíritu. El grupo de Marcos es como más o menos, ya sabes, ellos creen, pero no estaban listos, no fueron diligentes. ¿Sabes por qué? Porque no pasan tiempo estudiando sus escrituras para conocer al Señor. Y eso representa al medio tribulacionista. El grupo de Marcos representa a la casa de Israel y a los gentiles que son injertados. Esa es la gran multitud medio tribulacionista. Aunque vayan a la iglesia y crean en el Señor, no estarán listos cuando Él venga porque no conocen las escrituras ni las estudian. Luego está la casa de Judá, que corresponde a Mateo. También se equivocan al ignorar las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento. ¿Ves? Es increíble una vez que lo ves. Así que mira lo que dice de nuevo. ¿No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Así que este es un verdadero golpe contra ellos aquí en Marcos. ¿Ves? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán,
ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído? ¿Ves? De nuevo, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Versículo 27. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por tanto, vosotros erráis mucho. Vaya, esto no es en absoluto lo que dice Lucas, ¿verdad? Y cuando entiendes que se está hablando a diferentes grupos en lo profético, es profecía entretejida en las diferencias, todo empieza a tener sentido, ¿de acuerdo? Así que ves este error en no haber entendido las escrituras conectadas con Marcos. Ahora vayamos a Mateo. Mateo capítulo 22. En el versículo 29, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras. Crees que es lo mismo, pero no lo es, porque está en Mateo. Es un grupo diferente, pero todavía hay error ocurriendo. ¿Ves? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? ¿De acuerdo? Así que estás viendo otro error, pero la conversación no se repite tan intensamente como la de Marcos. Pero de nuevo hay un error al no conocer las escrituras. ¿Ves? Ahora, si vamos a 2 de Corintios capítulo 12, este lugar que he compartido con ustedes muchas veces en el Apocalipsis, porque es la revelación de lo de arriba en 14 años. Es la revelación en un capítulo que te muestra el retorno del Señor pretribulación, a mitad de la tribulación y post-tribulación. Hay un arrebatamiento y un retorno. Y miren este primer grupo. En 2 de Corintios capítulo 12, conozco a un hombre en Cristo hace más de 14 años. Estos son esos 50 días, es esa porción de arriba. Así que son los 50 días por encima de los 14 años, y es como un arrebatamiento llevado al tercer cielo. Miren el segundo. Conozco a tal hombre, así que no en Cristo, no lleno del Espíritu en Cristo como el primero, pero ya saben, más o menos, ya saben, ellos creen en Cristo. ¿Y qué son ellos? Ellos son los que fueron arrebatados al paraíso. Esta es la gran multitud de la mitad de la tribulación. Y luego ven la tercera vez que Él viene a ellos. Él no les está trayendo carga. Él ahora viene a ellos. ¿De acuerdo? Aquí se describen las posturas pre, media y post tribulación. Todo está detallado en este mismo pasaje. Y miren esto. El primer lugar está en Cristo Jesús. Bueno, déjenme mostrarles algo. Si vamos al discurso de Lucas en el capítulo 21, donde ven el pre-tribulación, que está en el versículo 36, por eso está en Lucas 21, porque el de Lucas es el pre-tribulación. Escuchen lo que dice, velad pues y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, echemos un vistazo a esta frase, tenidos por dignos. Miren eso. Solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y está en el versículo pretribulación de Lucas 21:36 y ahí está, justo ahí en nuestro versículo en Lucas capítulo 20, versículo 35. Entonces, ¿quiénes son los de Lucas 21? Los de Lucas 20 tenidos por dignos. Ellos son los pretribulación. Ellos son los pretribulación que podrán obtener ese mundo. Y entonces, ¿qué hay de la resurrección de entre los muertos? ¿Quién es el grupo de la resurrección de entre los muertos? Bueno, observen esto. Les hemos mostrado en enseñanzas que los pretribulación son arrebatados, pero hay un remanente entre ellos que ha sido elegido para permanecer y servir al Señor. En Lucas 12:35 leemos, tengan ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de las bodas para abrirle en cuanto llegue y llame. Bienaventurados los siervos a quienes su Señor halle velando. De cierto les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y vendrá a servirles. ¿Lo ven? Y entonces, ¿qué dice? Y si viene a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. Así que este es el grupo de la primera vigilia.
Esta es la primera vigilia. ¿Y qué les dijo él? Que está a punto de irse para llevarse a los que creen en el rapto antes de la tribulación e ir a una boda, y que ellos deben estar listos cuando él regrese. Este es el grupo. La razón por la que se les incluye en la conversación de Lucas capítulo 20 junto con los considerados dignos es porque ambos están conectados con aquellos que están en Cristo y llenos del Espíritu. Hay quienes serán llevados antes de la tribulación, y de entre ellos hay quienes permanecerán para servirle, quienes arriesgarán su vida y serán sacrificados por su causa, y ellos serán parte de la resurrección de los muertos o la resurrección de los justos. Si vas al capítulo 14 de Lucas, verás que ambos se mencionan de nuevo. Ver presente U00 eunes. En el capítulo U00 de Tulo 14 de Lucas, tienes esta parte U0 eumo bola de la boda. Por ciento un 0 F de acuerdo. Aquellos que son invitados se sientan en el lugar más bajo. Tienes esta parábola de la boda ocurriendo en el capítulo 14 de Lucas. Déjame mostrarte esto en el capítulo 14 de Lucas en Eastward, para que puedas ver precisamente que hay una separación, porque hay dos cosas que suceden. Hay un banquete de bodas del cual hemos compartido sobre esto. Hay dos bodas del fin de los tiempos. Está la pretribulación y la posttribulación. Es por eso que hay una en el Evangelio de Lucas y otra mencionada en el de Mateo, pero no en el de Marcos. Pero en Lucas, mira lo que viene después. Así que tienes la boda pretribulación seguida de un gran banquete. La parábola del gran banquete solo se menciona en Lucas porque está conectada a ese grupo remanente que será parte de la resurrección de los muertos. ¿Y qué dice acerca de aquellos que participarán en este banquete de bodas? ¿Qué es lo que leemos en Lucas 12? Cuando él regrese de la boda, mira esto. Su recompensa será en la resurrección de los justos. ¿Ves eso? Son dos porciones en Lucas las que se están mencionando. Es un grupo en dos porciones lo que se está mencionando. Es bastante increíble cómo funciona eso, ¿verdad? Bueno, déjame mostrarte algo más, porque ¿recuerdas qué más decía en Lucas? Decía, y ellos son los hijos de Dios. Así que en 2 Corintios capítulo 12 decía que aquellos que van antes de la tribulación son los que están en Cristo llenos del Espíritu, ¿verdad? Ellos son los que están en Cristo. Bueno, mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué dice sobre ellos? Dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verás, son aquellos que están en Cristo, llenos del Espíritu, que van antes de la tribulación, y un remanente que permanecerá para sufrir con Él, para ayudar a traer a la gran multitud de la mitad de la tribulación. Pero ahora observa esto. Si vamos al capítulo 23 de Lucas, en el capítulo 23 de Lucas, ves las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ves eso? Así que en la cruz, aquí hay una diferencia dentro de los evangelios relacionada con esto, donde tienes esta conexión de ir y estar con el Señor antes de la tribulación. Esta conexión con lo siguiente que vas a estar es con el Señor en sus brazos. Pero, ¿sabes que en Marcos y Mateo hicimos una enseñanza sobre esto para ti? Que en Marcos y Mateo, en el capítulo 15 de Marcos, versículo 34, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el capítulo 27 de Mateo, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes que en la concordancia de Strong, abandonado significa ser dejado atrás? ¿Crees que Jesús creía que estaba siendo dejado atrás cuando dijo esto en la versión de Marcos y en la versión de Mateo? No. ¿Sabes de qué se trata todo esto? Se trata de lo que está pasando aquí. Es lo mismo. Erráis al no conocer las Escrituras. Erráis al no conocer las Escrituras. Y entonces, ¿qué sucede? No están listos. No están listos. Están siendo dejados atrás en Marcos y están siendo dejados atrás en Mateo hasta el final de los sellos y hasta el final de las trompetas. ¿Recuerdas la historia en el relato de la resurrección de Lucas?
Jesús vestía una túnica espléndida, como una novia, blanca y radiante, pero en Marcos vestía de púrpura y en Mateo de escarlata. ¿Ves? Como la mujer que cabalga sobre la bestia en la tribulación, ataviada de púrpura y escarlata, porque los relatos de Marcos y Mateo pasarán por los sellos y las trompetas. Todo está revelado en las diferencias dentro de los evangelios. Yo